Hay historias que nacen en la imaginación y otras que son demasiado reales para ser ignoradas. En este episodio de Las Formas del Miedo, les traigo dos relatos que no provienen de libros ni de leyendas, sino de quienes han vivido el horror en carne propia. Prepárate para escuchar testimonios que desafían la lógica y nos recuerdan que a veces el miedo no es solo una historia, es una experiencia. Apaga las luces, acomódate y abre la puerta al terror. Era el segundo grado, un tiempo en el que la inocencia todavía nos envolvía y el mundo era un lugar lleno de maravillas y de descubrimientos. Recuerdo la emoción que sentíamos cuando nos dijeron que iríamos de excursión a un convento de monjas en algún rincón de Cundinamarca. No teníamos idea de lo que nos esperaba, ni de que ese viaje marcaría un antes y un después en la manera en que percibiríamos la realidad. Al llegar al convento, todo parecía normal, aunque la atmósfera era un tanto densa, como si el aire mismo estuviera cargado de una energía que no pertenecía a este mundo. Mientras explorábamos el lugar, mis compañeros comenzaron a murmurar entre ellos, inquietos, señalando las puertas que se abrían y se cerraban solas, las ventanas que crujían sin motivo, y las peceras que según decían estaban llenas de sangre y peces muertos. Afirmaban que en el sótano habían cuerpos sin vida y que un jardinero siniestro tenía sabuesos infernales. La idea de que todo volviera a la normalidad cuando las monjas o los profesores se acercaban solo hizo que el terror se arraigara más profundamente en nuestras mentes infantiles. No tardaron en suceder cosas que desbordaron la razón. Recuerdo cómo algunos niños jugaban el fútbol en una cancha detrás del convento. En un instante, una de las porterías cayó sobre un compañero, aplastándolo. Lo llevaron a la enfermería y los que lo vieron decían que tenía una marca extraña en el brazo, una marca que palpitaba con vida propia, como si algo oscuro o maldito estuviera reclamando su cuerpo. El muchacho no volvió con nosotros en el bus y cuando regresó al colegio 3 días después, nadie quiso hablar del asunto. El segundo evento fue aún más aterrador. Habían 2 entradas al sótano del convento, una por el jardín y la cancha y la otra dentro del edificio. Un día, un muchacho comenzó a gritar enloquecido después de mirar por la puerta de entrada, diciendo que veía una mujer crucificada, que se podría y estaba llorando, que trataba de subir las escaleras hacia él. El grupo de niños se amotinó en la entrada, confirmando a gritos que la mujer estaba allí, acercándose lentamente. Traté de hacerme paso entre mis compañeros, decidido a ver por mí mismo a aquella mujer. Bajé las escaleras, pero no vi nada, solo oscuridad. Sin embargo, mis compañeros insistían, con sus rostros pálidos y los ojos desorbitados, que ella estaba allí, frente a ellos, extendiendo sus manos huesudas en un intento desesperado por alcanzar la superficie. Finalmente, un profesor llegó y nos sacó a gritos, cortando la tensión que llenaba el aire. Subimos al bus y mientras nos alejábamos del convento, sentí un peso inexplicable en mi pecho, una sensación de que algo había pasado sin que yo lo comprendiera del todo. Cuando revisé mi bolsillo, encontré un pequeño amuleto de la Virgen María, que había guardado en mi billetera. No podía evitar pensar que de alguna manera ese amuleto me había protegido de ver lo que mis compañeros aseguraban haber presenciado. Esa noche, mientras trataba de dormir, no podía sacarme de la cabeza las palabras de mis amigos, los gritos, las marcas palpitantes y la mujer crucificada que se alzaba desde el abismo del sótano. Aunque todos parecían olvidar lo sucedido el día siguiente, yo no pude. Algo oscuro había tocado nuestra vida en ese convento, y aunque no lo vi, su sombra se quedó conmigo para siempre.
Habían pasado unos meses desde mi última experiencia extraña, pero la sensación de inquietud nunca me abandonó por completo. En aquel entonces, yo era solo un niño y aunque trataba de llevar una vida normal, había algo en esa casa que no me dejaba en paz. La rutina de las noches de fin de semana era un consuelo. Disney solía pasar películas de Marvel los viernes o sábados por la noche, y yo me quedaba pegado en la pantalla, dejando que las aventuras de superhéroe me distrajeran del miedo que se escondía en las sombras. Esa noche no fue diferente, o al menos no al principio. Estaba viendo una película, probablemente Avengers o algo similar, cuando mi madre me gritó desde su cuarto. Me dijo que no me quedara tan tarde viendo la televisión, porque ella ya iba a dormir. Asentí, aunque sabía que me quedaría despierto un poco más, disfrutando de la tranquilidad de la casa mientras todos dormían. Finalmente, la película terminó alrededor de las 11:30 de la noche. Apagué la televisión y miré a mi alrededor. La sala estaba vacía, sumida en una oscuridad que solo era interrumpida por la luz tenue del foco de la sala y el resplandor de la televisión apagada. Mi perrita dormía plácidamente en su rincón, ajena al silencio que ahora llenaba la casa. Apagué la luz de la sala y me dirigí al baño para lavarme los dientes. Mientras me lavaba los dientes, escuché unos pequeños ruidos. Eran tan leves que apenas los noté, y el cansancio me impidió prestarle mucha atención. Terminé rápidamente y apagué la luz del baño, dejando que la penumbra se apoderara del pasillo. Caminé hacia mi cuarto, pero cuando llegué a la puerta me detuve en seco. Algo me hizo quedarme paralizado, incapaz de dar un paso más. Al lado de la puerta, la cama de mi hermana estaba iluminada por la luz de la luna que entraba por la ventana. La escena debería haber sido tranquilizadora, pero en lugar de eso, sentí un frío intenso recorrer mi espalda. Allí, junto a la cama de mi hermana, había una sombra alta, oscura y amorfa, con garras alargadas que parecían absorber la luz misma. Estaba allí inmóvil, apuntando a mi hermana con una de sus garras. El aire se volvió denso, como si la presencia de esa cosa hubiera drenado todo el calor y la vida de la habitación. Por un instante que se sintió eterno, me quedé paralizado, con el corazón latiendo con tanta fuerza que pensé que podía explotar. Luego la sombra se movió. No tenía ojos, ni un rostro discernible, pero pude sentir cómo se giraba para mirarme. La oscuridad misma pareció tomar forma mientras que su cabeza se movía en dirección a mí. No había expresión, no había mirada, solo un vacío absoluto que me observaba desde las profundidades de esa forma espectral. De repente, y sin previo aviso, la sombra se desvaneció, esfumándose en el aire como si nunca hubiese estado allí. El pasillo quedó sumido en la oscuridad, y el único sonido que podía escuchar era el de mi propia respiración, rápida y entrecortada. Me quedé allí parado, congelado en el tiempo, tratando de procesar lo que acababa de ver. Pasaron unos minutos, aunque para mí esa sensación se sintió como horas, antes de que finalmente pudiera moverme. Mis piernas se sentían pesadas, pero de alguna manera logré caminar hasta mi cama, donde me dejé caer, cansado por el terror que me había consumido. No sé cómo, pero logré quedarme dormido, probablemente debido al agotamiento físico y emocional. Al día siguiente, lo recordaba todo con claridad. Las imágenes de la sombra junto a la cama de mi hermana seguían grabadas en mi mente. Durante la semana siguiente, traté de encontrar una explicación, pero ninguna era suficiente para apaciguar el miedo que se había instalado en mi corazón. Finalmente, hablé con mi prima sobre lo que había sucedido y para mi sorpresa, ella me dijo que había visto algo similar
Una noche, una sombra alta y sin rostro, que también apareció al lado de su pequeña hermana. No sé qué era esa cosa, ni por qué se manifestaba junto a nosotros, pero el tiempo pasó y la vida siguió adelante. Años después, nos mudamos de esa casa y con el cambio de hogar, las experiencias extrañas cesaron. Ahora ya no tengo que preocuparme por esas sombras o por esas garras que parecían buscar algo o a alguien. Pero a veces en las noches silenciosas, cuando estoy solo en la oscuridad, no puedo evitar recordar esa noche. Y aunque intento convencerme de que todo quedó en el pasado, el miedo persiste, escondido en lo más profundo de mi mente, porque en el fondo sé que lo que vi aquella noche no era un simple producto de mi imaginación, y el pensamiento de que esa cosa podría estar esperando en algún rincón oscuro me llena de un terror que nunca se ha desvanecido del todo. Dos historias, dos vidas marcadas por lo inexplicable. ¿Casualidad? ¿Sugestión? ¿O quizás la prueba de que hay algo más allá de lo que no podemos comprender? Si alguna vez has sentido un susurro en la oscuridad, una presencia a tu lado cuando no hay nadie, cuéntamelo. Tu historia podría ser la próxima en las formas del miedo. No olvides seguirnos, compartir y dejar tu comentario, porque el miedo se alimenta de quienes lo escuchan. Hasta la próxima, si es que puedes.